Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la primera semana de Cuaresma. Este viernes es día 27 de febrero. Desde hace unos pocos años, la Iglesia celebra la memoria de San Gregorio de Narek, doctor de la Iglesia. Este santo fue declarado doctor de la Iglesia por el Santo Padre Francisco en torno al año 2015. Él había nacido en el año 950 en Armenia y fue miembro de una familia acomodada y culta. Siendo joven, después de haber hecho algunos estudios, ingresó en un monasterio en Narek. El abad del monasterio era primo hermano de su madre, era tío segundo suyo, y se llamaba Ananías. Y en el monasterio él continuó sus estudios. Concretamente el monasterio de Narek tenía una academia o escuela monástica importante y reputada. Y él fue monje en aquel monasterio toda su vida. Era muy devoto de la Santísima Virgen, fue ordenado sacerdote y llegó a ser el abad de aquel monasterio. Escribió distintas obras de teología, particularmente teología espiritual y de mística. Y en el año 1003 redactó una obra de las más importantes de las que escribió, el libro de las Lamentaciones. Y probablemente en el año 1005, cuando solamente contaría unos 55 años de edad, él murió santamente. Fue una vida serena, pacífica, y hoy es el gran doctor de la Iglesia de los armenios. Pues nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios para meditarla en nuestro corazón. El Evangelio de hoy es de San Mateo también, y también del Sermón de la Montaña, aunque no continuación del texto que leíamos ayer. El texto de ayer era del capítulo 7, y hoy vamos a leer un texto tomado del capítulo 5 del Evangelio. Los versículos 20 al 26 que dicen así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Pues, como de costumbre, la costumbre que empezamos este
año, en el tiempo ordinario, vamos a meditar esta palabra de Dios al mismo tiempo que oramos. Nos dirigimos en coloquio a Jesús nuestro Señor. Y podemos comenzar diciéndole: Señor Jesús, hoy nos sentamos a tus pies para escuchar esta palabra tan exigente del Sermón de la Montaña. Cuando tú nos dices: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y sentimos, Señor, que hoy nos estás mirando al corazón, que hoy sondeas nuestras entrañas. No nos hablas de una justicia exterior, entendida como ese cumplimiento estricto, riguroso de normas. Estás hablando de la justicia nueva, de esa justicia que tú has venido a traer con la proclamación de la cercanía del reino de Dios. Esa justicia nueva brota de un corazón convertido, brota de un corazón nuevo. Y tú nos pides esa justicia que supera con mucho la justicia meramente formal, ritual, legalista de los escribas y fariseos. Nosotros te pedimos que nos ayudes a alcanzar esa justicia que no se contenta con lo mínimo, que no se contenta con un cumplimiento, que no busca quedar simplemente bien de cara a los demás, de cara a la galería o incluso delante de ti, que no se apoya en comparaciones, más que, menos que, sino que desea agradarte a ti, Señor, solamente a ti darte gloria. Y ahora, Señor, empiezas tú a describir en qué consiste esa justicia que tiene que ser mucho mayor que la de los escribas y fariseos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás. Nosotros ese mandamiento lo hemos oído también desde niños. Quizás al escucharlo nos sentimos tranquilos, nos sentimos bien, decimos: yo no he matado a nadie. Y algunas personas, cuando van a confesarse, dicen: Padre, yo no he matado, yo no he robado, es que no tengo pecados. Y sin embargo vienen a confesarse, aunque creen que no tienen pecados, porque no han matado. Cierto, no hemos quitado la vida a nadie, seguramente, pero tú, Señor, nos llevas a una interioridad mayor. Tú nos haces recorrer un camino, quizás algo más incómodo, hasta nuestro propio corazón. Tú nos haces comprender que el mandamiento no se cumple solo evitando los crímenes, los asesinatos, sino que el mandamiento se cumple respetando la vida, defendiendo la vida, amando la vida de nuestro prójimo, en todas sus formas, en todas las etapas de su vida, en todas las circunstancias, respetando, defendiendo y amando la vida, ajena y propia. Por eso, Señor Jesús, te pedimos que ensanches nuestra conciencia, que no la reduzcamos a una ley de mínimos, que no nos conformemos con quedar bien, con no matar o con no robar. Y continúas diciendo: pero yo os digo. Esa expresión es tuya, típicamente tuya, resuena con autoridad divina. Esa expresión suena chocante, escandalosa a los oídos de los judíos devotos, que piensan que no tiene que haber autoridad humana que corrija a Moisés, sin darse cuenta de que tú no vienes investido de una autoridad meramente humana, sino que vienes investido de una autoridad divina, porque eres el Hijo único de Dios. Pero yo os digo. Y tú, Señor, no corriges la ley antigua, sino que la llevas a su plenitud. ¿Y qué quiere decir eso de llevarla a la plenitud? No que vienes a dar una
ley más exigente en el sentido de más difícil de cumplir. No, Señor, sino que tú encarnas con tu vida, con tus obras, con tus palabras. Eres la mejor expresión del sentido profundo y pleno de la ley. Tú, Señor, eres la plenitud de la ley y de los profetas. Y desde esa autoridad tuya, dices, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Señor Jesús, cuántas veces la pasión de la ira, la cólera, anida en nosotros, nos dejamos llevar por ella. A veces no estalla hacia afuera, por pura educación, por cortesía, por respetos humanos, se queda dentro de nosotros. Pero entonces a veces incluso es peor, porque se convierte en resentimiento, en dureza, en distancia respecto del prójimo. Señor, purifica nuestras reacciones inmediatas, enséñanos a dominar los primeros impulsos, a no dejarnos arrastrar por ese fuego interior que hace que la caridad arda o explote en 1000 pedazos. Señor, y ese rigor tuyo, que es rigor de amor, lleva hasta poner algunos ejemplos. Si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Si lo llama necio, merece la condena del fuego. A nosotros nos parecen cosas pequeñas, los insultos, casi una palabra que decimos sin mucha recapacitación. Pero tú revelas hasta qué punto para ti es grave el desprecio del hermano, el menosprecio. Cada palabra que busca rebajar a nuestro prójimo, o humillarlo, o atenta contra su honor, contra su buena fama, todas esas palabras están hiriendo tu imagen, la tuya, en él. Señor, tú tomas en serio la dignidad de cada persona. Por eso te pedimos que nos hagas delicados en el hablar, que nuestras palabras no nazcan del orgullo, ni del cansancio, ni de la estúpida superioridad, sino que nuestras palabras broten de la mansedumbre, de la paciencia que nosotros aprendemos de ti. Incluso, Señor, nos hablas de la gehenna del fuego. Es una imagen fuerte, Señor. Sabemos que la gehenna era un valle en uno de los costados de la ciudad de Jerusalén, donde se quemaban las basuras de la ciudad. Una imagen de un lugar pestilente y permanentemente humeante. Es una imagen muy fuerte, Señor, y no quieres asustarnos sin motivo, quieres despertarnos. Nos hablas del infierno, qué duda cabe. Nos adviertes que el odio, cuando se cultiva fríamente, cuando el desprecio se mantiene avivando los recuerdos, no son asuntos sin importancia para ti. Que esos insultos a nuestros hermanos, esas humillaciones y desprecios, pueden alejarnos verdadera y realmente de ti. Señor, danos un santo temor que nos preserve del endurecimiento del corazón. Que no juguemos con fuego, que no juguemos con el rencor como si fuera inofensivo, porque el otro fuego, el de la gehenna, no cesa de arder jamás. Y luego, Jesús, con tus palabras nos llevas al templo, o mejor dicho, al culto en general y a la ofrenda que se presenta en el templo en honor de Dios. Y nos dices, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, ¿te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti? Señor, es una escena concreta, realista, sacada de la vida. Estamos ante el altar, quizás muy recogidos,
quizás con sentimiento de piedad en nuestro interior, y de pronto, Señor, surge en nuestra mente el recuerdo de una herida recibida o inferida a otro, de una deuda que contrajimos o una deuda que nos deben a nosotros, una relación rota, quizá por nuestra culpa, quizás no. Tú no nos dices, bueno, ignora todo eso, continúa adelante. No, al contrario, tú nos dices, detente, párate, deja allí tu ofrenda. Y añades, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Primero, dices primero, y esa palabra cambia radicalmente el orden de nuestras prioridades. Porque antes que los ritos, antes que las ofrendas cultuales exteriores, antes que la ofrenda, está la reconciliación con el prójimo. Antes está la paz con él. Señor Jesús, tú sabes que a veces nosotros nos refugiamos en prácticas religiosas, en cumplimientos, para no afrontar nuestros conflictos concretos, nuestros fallos contra el amor fraterno, porque nos resulta mucho más fácil, Señor, rezar que pedir perdón. Nos confesamos de una forma más o menos impersonal, recibimos una leve penitencia, la cumplimos rezando un Padre Nuestro o 3 Aves Marías y ya sentimos nuestra conciencia tranquila. En definitiva, ponemos prácticas religiosas, ritos, donde tenemos que instalar la verdadera reconciliación con aquellos a quienes hemos ofendido o con aquellos que nos han ofendido y que no perdonamos. Nos resulta más fácil rezar que pedir perdón, Señor. Es más cómodo cumplir con ritos, participar en ceremonias, antes que reconocer nuestra parte de culpa o reconocer nuestra dificultad para perdonar, nuestro orgullo para pedir perdón. Por eso, Señor, ahora queremos pedirte humildad, para saber detenernos ante el altar y dar pasos hacia nuestro hermano. Te pedimos humildad y mansedumbre, las cualidades de tu corazón, que tú nos pides imitar en ti. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y sigues diciendo, y entonces, es decir, después, vuelve a presentar tu ofrenda. Eso quiere decir que tú no desprecias el culto, no le quitas importancia, la tiene mucho. Y el culto cristiano, pues, infinitamente más que el culto que se desarrollaba en el templo de Jerusalén, porque allí tú mismo eres nuestra ofrenda y nuestra víctima. Tú no desprecias el culto, pero lo purificas, quieres que brote de un corazón purificado. Quieres que nuestra oración vaya acompañada y sostenida por la caridad fraterna, que no pronunciemos palabras sagradas si tenemos un corazón dividido, que nuestra Eucaristía sea verdadera comunión. Señor, permite que nuestras manos estén limpias de pecado, limpias de violencia, de ira, que nuestro corazón esté libre de resentimientos cuando nos acerquemos a ti. Y continúas diciendo, Señor, con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vais todavía de camino. Porque, Señor, la vida es ese camino que recorro junto a aquel que puede ponerme un pleito. Cada día caminamos hacia el encuentro definitivo contigo, cada día estamos un paso más cerca y no sabemos cuánto dura ese trayecto hasta ti. No sabemos cuánto va a durar nuestra vida. Por eso nos invitas
a que nosotros no aplacemos la reconciliación. No sabemos el tiempo que nos queda. Si dejamos pasar el tiempo, puede que los conflictos se enquisten y cada día que pase, cada tramo que nos acerque a ti, nos sea ya mucho más difícil reconciliarnos. Y puede ser incluso que también se nos termine el tiempo propicio para buscar la reconciliación y el perdón. Enséñanos, Señor, la prontitud en el amor. Enséñanos la urgencia en el perdón. Enséñanos, Jesús, la sabiduría verdadera de quien no quiere llegar al final del camino, al final de su vida, con cuentas pendientes. Señor, no queremos deber nada. Perdona tú nuestras deudas, porque también nosotros, Señor, hemos perdonado de corazón a nuestros deudores. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque nosotros también hemos sido misericordiosos con nuestro prójimo. Señor, porque tú has empeñado tu palabra, tú, Maestro bueno, porque, Señor, tú mismo dices las consecuencias. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. La imagen, Señor, es muy clara, pero muy seria. Hay consecuencias cuando endurecemos el corazón a nuestro prójimo. El pecado, Señor, la falta de amor, nos encierra, nos aprisiona, de forma que la imagen es perfecta. Nos metan en la cárcel o nos metamos nosotros mismos en la cárcel. Y de allí no saldrás hasta que hayas pagado la última moneda. El rencor, Señor, es siempre una cárcel interior a la que nosotros mismos nos conducimos por nuestros odios y nuestros rencores. Jesús, líbranos de esas prisiones que a veces nosotros construimos con muros difíciles, imposibles de franquear, los muros del egoísmo, de la soberbia. Que no tengamos que pagar un día hasta el último céntimo de una deuda de amor que nosotros podríamos haber pagado perfectamente con un sencillo gesto de misericordia. Jesús, tú eres nuestra reconciliación y nuestra vida. Tú no sólo nos mandas perdonar, tú nos perdonas primero. En la cruz no respondiste a la violencia con violencia, sino con misericordia. Perdónales, porque no saben lo que hacen. Haz que tu Espíritu grabe en nosotros esta justicia nueva, la de un corazón humilde, pacificado, lleno de mansedumbre. La justicia del hermano que no mata con palabras ni con silencios. La del discípulo que prefiere perder su honra, su orgullo, antes que perder el amor, tu amor. Así, Señor, podremos entrar un día en el reino que tú nos prometes y vivir ya desde ahora según su ley, la ley de la misericordia. Amén. El Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.